said his brain was infected by devils. Una de las paradas obligatorias cuando investigas teorías de conspiración en Internet, es el tema sobre los reptilianos. Esa creencia que varias personas tienen, sobre que las personas con más poder sobre los medios, son en realidad, simples atuendos usados por reptiles humanoides, para controlarnos desde las sombras. La creencia en los reptilianos se popularizó por las escrituras y declaraciones del teórico de la conspiración David Icke, quien ha servido de punto de referencia para quienes se informan de este tema. Los reptilianos, según se dicen, han tenido efecto desde las más grandes escalas de poder, hasta llegar a hacer cosas como tumbar 4chan y YouTube, por presuntamente, tener pruebas de su existencia. Estas y otras teorías pueden resultar interesantes de revisitar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estas ideas se te meten en la cabeza, lo suficiente como para hacer que empieces a ver a estas criaturas en tu vida diaria, y por consecuente, busques acabar con ellos? En este video te hablaré de un fenómeno impactante referente a la teoría reptiliana, del que casi no se habla en Internet. Se recomienda discreción. El caso de Kyle Odom, es uno de los más peculiares en cuanto a teorías conspirativas se refiere. Kyle Odom es un hombre originario de Idaho, que después de ser parte del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, se graduó de bioquímica, donde recibió honores por su desempeño. Sin embargo, su vida cambió por completo en la primavera del 2014. Luego de pasar por mucho estrés, pues era su último semestre, Kyle descubrió la meditación y creyó que le ayudaría a relajarse. Tras convertirlo en parte de su rutina diaria, Kyle comenzó a interesarse más en el tema de la consciencia. Tras varias sesiones de meditación más, Kyle salió de su cuerpo y se encontró a un ser extraño, que lo hizo sentir que no debía estar ahí. Tras regresar de esa aterradora experiencia, pareciera que perdió la capacidad para, tan siquiera, pensar en volver a meditar. Sin embargo, tras ese evento, el semestre se volvió sencillo para Kyle, lo que él describe como si hubiera recibido algún poder, que le permitía ver la realidad de las cosas. Lo que se volvió un problema, pues comenzó a ver fallas en todos lados, fallas de las que solo él podía darse cuenta. Desde entonces, según sus palabras, comenzó a ser acosado y torturado por seres anfibios que venían de Marte, que se hacían pasar por otras personas. Una de estas criaturas, supuestamente era el pastor Tim Remington. Kyle dijo que él lo amenazaba de muerte usando versículos como claves secretas. En otra ocasión, luego de que fuera obligado a ir a la iglesia de Tim, mientras hablaba con él, este último cambió de forma durante 3 segundos, revelando lo que sería su rostro real. Kyle hizo un boceto de la criatura que vio en esa ocasión. Estos seres le dijeron a Kyle que él se había vuelto demasiado inteligente, lo que representaba una amenaza para ellos, por eso lo estaban torturando. Le revelaron que ellos crearon la Biblia y las religiones para mantener dividida a la humanidad, y así no se rebelarían contra ellos. Luego de intentar eliminarse varias veces, sin éxito, Kyle decidió hacer algo que llamaría la atención de todo el mundo, para ver si así lo dejarían en paz. El 6 de agosto del 2016, Kyle Odom fue a la iglesia del altar, en donde se encontraba Tim Remington, al que le disparó 6 veces con una pistola calibre 45. Uno de esos impactos dio de lleno en su cabeza. Antes de hacer eso, Kyle envió su manifiesto a sus familiares y medios de comunicación. Luego de esto, se dirigió hacia la Casa Blanca, donde arrojó una USB que contenía otro manifiesto y una carta para el, entonces presidente, Barack Obama. Odom fue arrestado por el servicio secreto estadounidense, mientras que Tim Remington sobrevivió a los disparos, y más tarde se convirtió en miembro de la Cámara de Representantes del estado de Idaho. En 2017, Kyle fue condenado a 25 años de prisión, con un mínimo de 10 años. Fue puesto en libertad condicional en marzo del 2026, y aunque se ha intentado hacer entrevistas con él, se niega a hablar de lo ocurrido, mucho menos de aquellos seres que lo atormentaron. El manifiesto de Kyle se puede encontrar fácilmente en línea, pero desaconsejo leerlo si eres una persona susceptible a este tipo de cosas. Una de las facilidades de Internet, es el poder encontrar sitios donde otras personas tienen los mismos intereses que nosotros.
Los sitios web de discusión sobre reptilianos abundan, tanto en el internet superficial como en el que es más difícil de acceder. Entrar a estos sitios siendo alguien muy influenciable puede ser peligroso. Barbara Rogers y Steve Mineo eran una pareja originaria del estado de Pensilvania. Desde hacía un tiempo, se habían visto envueltos en el mundo de las teorías de conspiración, llegando a sentir mayor afinidad y pánico por aquella de los seres reptilianos. Rogers y Mineo comenzaron a informarse, y a realizar aportes en los varios grupos y páginas de las que formaban parte. Gracias a esto, habían cambiado su manera de ver la vida, sintiéndose muy paranoicos a diario. El culto en el que más tiempo pasaban, era liderado por una mujer llamada Sherry Shriner, una mujer que se consideraba experta en el tema, y siendo capaz de identificar a un reptiliano sin mucha dificultad. Barbara y Steve eran unos de tantos que seguían las enseñanzas de Shriner. Lamentablemente, la influencia de esta persona surtió un efecto negativo en sus vidas, pues cada vez eran más obsesivos con encontrar a posibles reptilianos. En el 2017, Barbara Rogers publicó una fotografía en la que mostraba un plato de filete tártaro. Un platillo que es, básicamente, carne cruda. Sherry vio esto, y rápidamente acusó a Barbara de ser, según ella, una bruja supersoldado reptiliana y vampiro. La comunidad se puso en contra de ella, pues uno de tantos estigmas que tenían, era el de que solo un reptiliano sentiría afinidad por comer esa clase de platillos. Sherry le dijo a Steve que se alejara de Barbara. Este se negó, y por ello, ambos fueron expulsados del culto. El estado mental de Steve se vio gravemente afectado, mucho más después de que empezara a creer que la verdadera reptiliana era Sherry Shriner. Sintiéndose sin rumbo en su vida, supuestamente, le pidió a Barbara que lo eliminara. Le dio una pistola y se la puso en la frente. Tras varios minutos de insistencia, Barbara cumplió el deseo de Steve, quien cayó inerte al suelo. Luego de entrar en pánico y llamar a la policía, Barbara fue arrestada. Pese a dar sus explicaciones, fue condenada por homicidio en tercer grado en 2019. Teniendo que pasar un mínimo de 15 años de prisión para poder optar a la libertad condicional. Sherry Shriner murió en 2021 por causas desconocidas, aunque nunca tuvo consecuencias legales por haber dirigido el culto que terminó enloqueciendo a Steve. QAnon es una teoría conspirativa que surgió el 28 de octubre de 2017 en el foro de 4chan, cuando un usuario anónimo conocido como Q, comenzó a publicar mensajes crípticos afirmando tener una autorización de seguridad de nivel Q, del gobierno de Estados Unidos. La teoría sostiene que existe una red secreta de políticos, celebridades y funcionarios que controla el mundo y comete graves delitos, mientras Donald Trump estaría librando una guerra secreta para derrotarla. Algunos seguidores de esta teoría relacionaron también a los reptilianos, haciendo que muchas personas se lo tomaran en serio. Como hemos visto hasta ahora, las personas pueden caer en una espiral de locura, sin importar qué tan inteligentes o manipulables sean. Sin embargo, este sobresale de entre los casos anteriores, porque es tan grotesco, que las posibles explicaciones salen sobrando. Matthew Taylor Coleman, es un hombre que tenía 40 años, cuando escuchó por primera vez la conspiración de QAnon. Era un padre de familia, propietario de una escuela de surf en California. A simple vista, un hombre normal. Sin embargo, la idea de los reptiles humanos inundó su mente. Aunque en apariencia, todo parecía normal, Matthew comenzaba a volverse cada vez más paranoico, con cada artículo y video que veía sobre el tema. De alguna manera, se convenció a sí mismo que el enemigo al que tanto mencionaban en internet, podría estar más cerca de él, en su propia casa. Fue así que, en agosto del 2021, Matthew comenzó a idear un plan macabro, que según él, ayudaría a salvar a la humanidad de esa especie que nos controla. El 8 de agosto del 2021, Matthew sacó de casa a sus dos hijos. Kaleo, de 2 años, y Roxy de 10 meses de edad, y condujo sin darle una razón aparente a su esposa, Abby. Tras el paso de las horas, y luego de no tener ninguna noticia de sus hijos, Abby entró en pánico y llamó a las autoridades. Ella sentía que algo andaba mal, pues se suponía que la familia se iría a acampar ese día. Tras el llamado, se descubrió que Matthew se había llevado a sus hijos a México.
Al revisar las cámaras de seguridad, se pudo observar a Matthew hospedándose en el Hotel City Express Rosarito, en Tijuana. Matthew salió del hotel a las 3 de la mañana con sus hijos, y regresó tiempo más tarde, solo, y se marchó. Luego de que se negara a responder sobre el paradero de los niños, un trabajador agrícola se encontró algo horrible en un rancho llamado El Descanso. Ahí se encontraron los cuerpos de Kaleo y Roxy. Ambos estaban sin vida. Sus heridas fueron lo peor. Su padre los había asesinado usando un arpón. Matthew fue arrestado, y mientras se le interrogó, dijo que los había matado porque se convertirían en monstruos horribles, porque su esposa tenía ADN de serpiente, y se lo había heredado a sus hijos. Su horrible acto aún no ha sido juzgado por las autoridades, pues permanece hasta hoy día en un limbo legal. Se debate sobre si es apto o no para recibir una sentencia de prisión. Durante 2022 el comportamiento de Matthew se volvió cada vez más inestable, haciéndose daño en incontables ocasiones. Luego de casi perder la vida, su comportamiento volvió a cambiar. Mantiene ordenada su celda, pero no habla ni hace contacto visual con nadie. ¿Qué opinas de estos casos? ¿Qué hay en esta teoría que termina siendo el ingrediente faltante para que se desate una tragedia? Sin dudas, no es coincidencia que haya ocurrido en 3 ocasiones, y quizá hay otras más, de las cuales aún no tenemos conocimiento, y tal vez nunca sepamos.